Hola, bienvenidos a todos a esta sesión de multitablas. En el último vídeo estuvimos hablando de las inner join, de las join y de las joins con coma. Vamos a dar un paso más para utilizar unas consultas específicas y que son muy útiles cuando nos falta información o queremos mantener información independientemente de que haya igualación de campos o no. Si os acordáis, cuando hacíamos joins, como estamos marcando aquí, las joins, lo que hacíamos era igualar campos y quedarnos con los campos que fueran iguales entre la clave primaria y la clave foránea. Dentro de SQL tenemos una cosa que se llama left join y right join. ¿Qué quiere decir left join y right join? Bueno, pues left join lo que hará es tener en cuenta la tabla de la izquierda que esté formando parte de nuestra join. Y la right join tendrá en cuenta la tabla que está a la derecha de la combinación de las tablas de nuestra join. Aquí os pongo un ejemplo para que lo entendáis y luego haremos ejemplos sobre nuestro caso práctico. La idea aquí es que nosotros tendremos una tabla A, que será Employees, y tendremos una tabla B, que será Departments. La información que tenemos en Employees es la clave primaria, 1, 2, 3, el nombre Alice, Bob y Charlie, y el departamento donde trabajan estas personas es el 101, el 102, y de Charlie desconocemos cuál va a ser su departamento por el momento. Esto será clave foránea, clave primaria, clave foránea. Por otro lado, tenemos otra tabla donde tenemos todos los datos, en el que tenemos la clave primaria, que es el 101, 102, 103, y el nombre del departamento, Sales, Marketing y Finance. Daros cuenta de que estas dos tablas se unen a través de la foránea de Employees y la primaria de Departments. Por tanto, si yo lo que quiero, por ejemplo, en este caso, que es el ejemplo que vamos a hacer, es mostrar el nombre de los empleados y el nombre del departamento, tendré que hacer referencia a la tabla Employees y a la tabla Departments. Al poner la palabra left, lo que le estoy diciendo es, y esto es una traducción que siempre podéis aplicar, ¿vale? Es que queremos todos los elementos de la tabla de la izquierda coincidan o no con el de la derecha. Por tanto, si yo hago una traducción con respecto a estas tablas, le estoy diciendo que quiero todos los empleados conozca o no el departamento donde trabajan. Y luego haremos la igualación de campos como hemos ido haciendo con las multitablas joins, inner join y join en coma. El department ID con el department ID. ¿Qué hará este resultado? Pues quiero todo lo de la izquierda coincida o no con lo derecha. Por tanto, tengo a todos los empleados, el nombre del empleado, que es Alice, Bob y Charlie, Ali, Bob y Charlie, y tenga departamento o no. Por tanto, el 101, que es Sales, el 102, que es Marketing, y nulo porque no está. ¿Vale? Si nos fijamos, me podéis decir ahora, bueno, entonces Marta, ¿cuál es la gran diferencia? Bueno, pues que es que si esto no fuera una left join, sino que fuera una join o una inner join, Charlie no nos aparecería, ¿vale? ¿Qué sucede si coloco las mismas tablas en las mismas posiciones, pero en vez de hacer una left join, hago una right join? Pues lo que le estoy diciendo es que quiero que cojas todos los elementos de la tabla de la derecha, tengan o no coincidencia con los elementos de la tabla de la izquierda. Su traducción sería, quiero todos los departamentos, sepa o no que tengan empleados, es decir, departamentos que pueden tener empleados asignados o no, ¿vale? Entonces, en este caso, volveríamos a hacer la igualación de campos por clave primaria, clave foránea, ¿y qué sucederá? Pues que me sacará todos los nombres de departamento, Sales, Marketing y Finanzas, y dirá, bueno, Sales, 101. ¿Quién está en el 101? Alice, pues venga, Alice. Marketing, 102. ¿Hay alguien en el 102? Sí, Bob. Finance, ¿hay alguien? 103. Pues resulta que todavía no hay nadie en el departamento de finanzas, pero yo lo pongo. Lo que único que el empleado asignado será un null. Esa es la ventaja de utilizar left join y right join. ¿Por qué? Porque muchas veces nos puede suceder que cuando estemos trabajando en la vida real, pues en algún momento determinado de la creación de la tabla, acordaros que hicimos hace algún tiempito ya vídeos en los que os enseñaba a hacer inserts, hacerlo a datas, ¿vale? Inserts con selects, ¿vale? Me da igual la manera en que lo hagáis, pero cuando nosotros cargamos los datos puede suceder que desconozcamos los valores temporalmente, ¿no? A eso se le llaman nulos desconocidos. Este caso de aquí es un nulo desconocido.
¿vale? ¿Por qué? Porque las claves foráneas pueden tener valores repetidos y nulos desconocidos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que más tarde o más temprano a este empleado Charlie le tendremos que asignar un departamento. Pero justo cuando yo estoy haciendo la select, este señor no tiene departamento. ¿Qué pasa si hago una inner join, una join o una join con coma? Pues que ignoraré a este empleado. No sabré que existe este empleado, cuando sí que existe. Lo único que le pasa es que todavía no le hemos asignado departamento. Entonces, esta es la manera, a través de las left joins y de las right joins, de mostrarnos realmente toda la información, tengan o no datos, ¿vale? Luego, además, aunque en este ejemplo no está, pero lo veremos en el siguiente vídeo, donde os voy a contar cómo hacer las joins con nuestros ejemplos, le podemos poner un filtro en el where y con un operador que se llama is podemos determinar si queremos que salgan solo los que no tengan departamento. Es decir, que en vez de que nos salga Alice, Bob y Charlie, conseguir que solo nos salga Charlie. De esa manera podríamos controlar qué empleado es el que no tiene departamento. Pero eso sería añadiéndole aquí un where. ¿Vale? Eso lo veremos en el siguiente vídeo, en el que yo os voy a contar ejemplos sobre la utilización de left join y right join con distintas opciones para poder mostrar esa información. Bien, pues como siempre digo, espero que se haya entendido y que nos veamos en el siguiente vídeo y que por siempre, ¿no? Como siempre, que os podáis suscribir a nuestro canal para seguir aprendiendo cosas. Muchas gracias.